China. Un proceso relativamente acelerado de modernización económica, reinserción internacional y recomposición social comienza a darse en países como China, India, Brasil y en otro sentido en Rusia. La presencia competitiva de los tres primeros frente a naciones europeas y a Japón es vista con entusiasmo como punto de referencia para otros países que no han encontrado la fórmula para iniciar y consolidar sus propios procesos de modernización. Y en la medida en que Estados Unidos pierde capacidad de conducción en la economía mundial, aunque no deja de ser una potencia de primer orden con la que hay que entenderse, sobre todo cuando se presentan escenarios de crisis económica que requieren la intervención activa de las instituciones internacionales. La República Popular de China, en mayor grado que Japón, refleja hoy en día esa mezcla peculiar de tradición y modernidad. Lo primero le atribuye identidad como nación, y lo segundo le permite insertarse en la nueva correlación internacional impuesta por la globalización y la integración. El acercamiento de China con Occidente durante la dinastía Qin fue el resultado del desarrollo industrial euroamericano del siglo XIX, que se dejó sentir a través de la expansión imperialista durante la Guerra del Opio y los posteriores tratados desiguales. Ya como república nacionalista, China se mantuvo en línea reformadora bajo los tres principios populares: del nacionalismo, la democracia y el bienestar. Posteriormente, con el movimiento del 4 de mayo de 1919, China busca afirmar sus valores como nación soberana en los acuerdos del Tratado de Versalles, alejándose de la tradición confuciana sin renunciar a sus aspiraciones de progreso. Esto siempre representó un reto para conciliar tradición y modernidad, es decir, el mantener el equilibrio y la armonía a través del juego dialéctico entre contrarios inseparables, mejor conocido como el yin y el yang, que expresa la confrontación cultural entre el este y el oeste. Esta confrontación fue asumida por el pensamiento revolucionario de Mao Zedong en 1926, quien consideraba que China era un país semicolonial y económicamente atrasado. La organización comunista debería contribuir a la construcción de una nueva China en los planos económico, social y cultural, en contraposición con los valores de la cultura occidental. Sin duda, aquellos fueron los contenidos que determinaron la orientación del socialismo de la República Popular de China a partir de 1949, no sin antes haber tenido que superar la lucha interna entre facciones. Pese a la voluntad adaptativa del socialismo chino, los resultados adversos hicieron aparición en su economía, sobre todo entre 1966 y 1976, etapa correspondiente a la Revolución Cultural. Otro conflicto lo representó el dilema generacional, pues en 1976 mueren los principales dirigentes, entre ellos el propio Mao Zedong. Sin embargo, en 1977 se elige a su sucesor, Deng Xiaoping, y China emprende una etapa de reformas, declarando así la conclusión de la Revolución Cultural. En la década de los 80, el punto de partida de estas reformas se asienta en la agricultura y la industria. China, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ha intensificado sus relaciones internacionales, pasando por distintos periodos. Entre 1950 y 1960, sus vínculos internos se orientaron exclusivamente hacia lo que antes era la Unión Soviética y a los países de su órbita, a través de los 5 principios de coexistencia pacífica. Entre 1960 y 1969, mediante la diplomacia de la zona intermedia que marca la ruptura con la Unión Soviética. En la década de los 60, China se aproxima a los Estados Unidos y logra ser admitida como miembro de la ONU. En los 80,
Las relaciones de China son parte esencial de las reformas. China experimentó una situación de relativo estancamiento, sobre todo entre 1989 y 1991, cuando se profundizó la austeridad. De este modo, las reformas para la modernización habrían de exacerbar al descontento social y desembocarían en los lamentables sucesos de la plaza de Tiananmen, con el aplastamiento sangriento de los estudiantes el 4 de junio de 1989. Estas movilizaciones de los estudiantes chinos fueron el resultado de 4 grandes transformaciones generadas por la revolución y el Estado. En primera instancia, el paso de una sociedad agraria a una industrial. 2. La disolución de las comunas campesinas a partir de 1978. 3. La reestructuración de la industria y el comercio obligó a la reorganización del trabajo y a cambios en el régimen laboral, generando conflictos entre los trabajadores. Y 4. La existencia de un sector estudiantil forjado en las universidades. En un viraje más audaz, frente a la resistencia en el partido, los dirigentes se pronuncian a favor del establecimiento de un circuito financiero similar al que opera en el capitalismo, con una bolsa de valores donde los capitales privados y públicos puedan competir libremente bajo un esquema que conciben como una economía mercantil planificada. De esta manera, en agosto de 1992 se constituyeron las 2 bolsas de valores, una en Shanghái y otra en Shenzhen. Uno de los rasgos más evidentes de la modernización de China, además de su vigoroso crecimiento económico, que la ha posicionado como la segunda economía mundial, ha sido la occidentalización del estilo de vida de su sociedad. China está transitando de una economía de producción a una sociedad con una cultura de consumo, lo que ha favorecido notablemente a las grandes compañías extranjeras, pues en China es a nivel mundial el segundo mercado de consumo de artículos de lujo. Puma, Starbucks, Nike, L'Oreal, Apple, Nokia, Diesel y Lacoste son solo algunos ejemplos de lo simbólico que se ha vuelto para los chinos alcanzar un estatus social a través del consumo. El papel de la República Popular de China es el nuevo contexto internacional. Puede ser visto como parte de ese pertinaz esfuerzo de fusionar sus valores ancestrales con los frutos de la modernidad, sin renunciar a los postulados como país socialista. Por último, los países occidentales pueden despreciar a China tal como lo hizo Napoleón. China es un gigante dormido, al que hay que dejar dormir, porque si despierta, conmoverá al mundo. Ahora, prosigamos con India. China e India tienen mucho en común. La situación actual de la India y sus sorprendentes transformaciones hacia una economía dinámica y competitiva, como todas las historias nacionales de las antiguas civilizaciones, funde elementos de la tradición y la modernidad en una peculiar combinación que le han permitido emerger como un país tecnológicamente desarrollado, socialmente complejo y con una capacidad para reflexionar sobre su propia experiencia histórica. Consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la independencia de la India forma parte de la caída del sistema colonial europeo y los legítimos sentimientos de los pueblos de Asia y África por autogobernarse. La India fue la joya del Imperio británico, y su posición geográfica la colocó entre las monarquías del Lejano Oriente y los centros islámicos, de tal manera que adquirió una gran importancia militar y comercial, y fue la plataforma de la estrategia de dominación de los ingleses en Asia. La India, al igual que China, ha tenido un desempeño sobresaliente en su economía,
aún comparada con países desarrollados. Sin embargo, este proceso no se encuentra exento de dificultades y contradicciones, pues otros indicadores de orden social reflejan un profundo contraste que no se corresponde con el impulso exportador. Por ejemplo, el 42% de las niñas menores de 5 años sufren de malnutrición. La distribución del ingreso es sumamente desigual, pues el 80% de la población sobrevive con $2 al día. El 39% de los habitantes no sabe leer ni escribir, y se estima que la tasa de mortalidad es de 35 defunciones por cada 1000 nacimientos con vida. Estos rezagos suelen asociarse a las estructuras del poder político postcolonial, pues los dos partidos dominantes, el Congreso Nacional de la India y el partido ultranacionalista Bharatiya Janata, han prohijado una burocracia ineficiente y corrupta. India, siendo el país más poblado del planeta, es a partir del 2008 la cuarta economía a nivel mundial detrás de China y Estados Unidos, superando en este rubro a Alemania. Muchos expertos prevén que para el 2050 la India se posicionará en el tercer lugar y junto con Vietnam, China, Corea, Malasia, Tailandia, Pakistán e Indonesia constituirán lo que se ha denominado el siglo asiático. Con esto concluyo mi reportaje de hoy. Agradezco su atención y prosigamos con el programa. Gracias.